neoplasia muy importante, y esto debido a que, como van a ver en el estudio de desarrollo, es una de las principales causas de mortalidad e incidencia. De ahí la importancia de conocer este tipo de enfermedad. Ocupa el segundo lugar a nivel mundial, después del cáncer. Bueno, en el Perú ocupa el segundo lugar en mortalidad, después de cáncer de cuello uterino, y como saben es la primera causa de cáncer. Y en los países, y en Arequipa, está ocupando también el segundo lugar en mortalidad, pero después de cáncer de pulmón. La primera causa de muerte en nuestra ciudad es pulmón, seguido de cáncer de estómago. Entonces es importante saber pues, de que esta enfermedad conocida como cáncer puede presentarse en cualquier momento de la vida, pero sobre todo en algunos en determinadas áreas geográficas. Por ejemplo, el cáncer de estómago es más frecuente en el Japón. O sea, los japoneses, la primera causa del cáncer es cáncer de estómago, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, otro país desarrollado donde el cáncer de colon ocupa el primer lugar. Y esto se pensó inicialmente que se debía al hecho de que se relacionó, hasta que hicieron estudios en la década de 1900, en el milenio pasado, donde siguieron a un grupo de personas japonesas que se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces los japoneses que se fueron a vivir a Estados Unidos y los descendientes de la primera generación seguían teniendo cáncer gástrico como primera causa de cáncer. Dijeron que está bien, lo que estamos diciendo está bien, que tiene origen racial el cáncer gástrico. Pero ¿qué ocurrió después? En las generaciones posteriores, según la tercera generación de japoneses que migraron a Estados Unidos y que vivían en Estados Unidos, encontraron que el cáncer de colon comenzó a ser la primera causa, ya no cáncer de estómago. Entonces, ¿qué había pasado? Que los japoneses adoptaron los estilos de vida de los americanos. Los que recién migraron, primer y segundo año, seguían con sus estilos de vida, pero los demás ya al adoptar los estilos de vida americanos comenzaron a tener como primera causa de cáncer, cáncer de estómago. Entonces, eso es lo que ocurre en lo que es el cáncer de estómago, y por lo cual se logró determinar que no era, digamos, genético el cáncer de estómago, sino más bien se debe a nuestros estilos de vida, como vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cuáles son las causas de... Primero voy a explicarles cuáles son las causas de incidencia a nivel mundial, o sea, qué tipo de cáncer es más frecuente a nivel mundial. Al momento actual, cáncer de mama ocupa el primer lugar de incidencia, seguido de cáncer de pulmón. Pero hace unos 20 años atrás, 15 años atrás, cáncer de pulmón ocupaba el primer lugar, seguido de cáncer de mama. Ahora se ha invertido y cáncer de mama ocupa el primer lugar de incidencia. ¿Ya? Esto es lo que está ocurriendo y lo que vemos ahí. En segundo lugar, a nivel mundial, pues vemos la otra neoplasia, cáncer de próstata, pero si vemos cáncer de estómago está en el sexto lugar, relativamente mediano, pero en mortalidad, cáncer de pulmón sigue siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial, incluso antes que mama. Mama pasa a ser la segunda causa. Y esto es lo que está ocurriendo en los países latinoamericanos, ¿no? Como vemos, la primera causa en ambos sexos de cáncer es cáncer de próstata, seguido cáncer de mama, y pulmón, como siempre, más o menos se mantiene en el quinto o sexto lugar de incidencia. Y en mortalidad, próstata ocupa la primera causa de mortalidad en América Latina, seguido de cáncer de mama. ¿Y qué está ocurriendo en nuestro país? En nuestro país, en ambos sexos, no estoy detallando el proceso masculino y femenino porque sería mucho dar esta información epidemiológica, simplemente para que tengan una idea. En nuestro país, cáncer de próstata está ocupando el primer lugar, seguido de cáncer de mama, y en tercer lugar cáncer de cuello uterino. Estamos hablando en ambos sexos.
Y estómago, como ven ahí, es en el cuarto lugar. Entonces aquí tenemos, y como ven, cáncer de gástrico, de estómago, ocupa el quinto lugar, como dije, quinto, sexto lugar a nivel mundial, tanto en incidencia como en mortalidad. Eso tiene que ser. Incidencia y mortalidad de cáncer gástrico, quinto lugar a nivel mundial. ¿Y qué está ocurriendo en nuestra ciudad? Acá tenemos los datos del registro de cáncer de base poblacional de Arequipa. Yo soy el director del registro de cáncer de base poblacional de Arequipa desde el año 2000. O sea, prácticamente yo creé el registro en Arequipa. Y como van a ver, no les he puesto ahí, pero yo tengo 5 publicaciones, una de ellas ganó Premio Nacional de Investigación en Cáncer, y por eso pues somos reconocidos a nivel mundial. Vienen importantes incluso de Estados Unidos, de salud pública, registro. Aunque yo soy cirujano oncólogo, pero en la parte de investigación me dediqué a esto de las estadísticas. Entonces, ¿qué hemos encontrado en nuestra ciudad? Como ven ahí, en ambos sexos, en rojo está el sexo femenino y en azul masculino, la primera causa de cáncer en varones es próstata, seguido de cáncer de estómago, como pueden ver ahí, en tercer lugar pulmón. Entonces, sí, en nuestra ciudad, cáncer de estómago está ocupando un lugar importante de incidencia. Mientras que en mujeres, la primera causa es mama, segundo lugar cuello uterino, y el tercer lugar está entre pulmón y estómago. Entonces, simplemente para que tengan algo claro, que cáncer de cuello uterino es más frecuente en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Sin embargo, en Lima y Arequipa, cáncer de cuello uterino ha pasado a ser el segundo lugar, porque somos ya ciudades cosmopolitas que hemos adaptado prácticamente los estilos de vida de los países desarrollados. Y es por eso cáncer de mama ha pasado al primer lugar en mujeres en incidencia. Y en mortalidad, claramente se ve ahí que la primera causa de cáncer, de mortalidad por cáncer, es pulmón, lo mismo que ocurre a nivel mundial. Vimos que la primera causa de muerte a nivel mundial es cáncer de pulmón. En Arequipa, cáncer de pulmón también es la primera causa de mortalidad, seguido de la mortalidad por cáncer de estómago. O sea, sí es una enfermedad importante, cáncer de estómago, tanto en incidencia como mortalidad, prácticamente están entre el segundo y tercer lugar en nuestra ciudad. En tercer lugar de mortalidad tenemos cáncer de próstata, y como ven, cuello uterino y está más abajo. Esta es la mortalidad en ambos sexos, no es masculino y femenino, que también tenemos esas tablas, pero no las hemos considerado para no dilatar mucho, ¿no? En cuanto al cáncer de estómago, y la parte anatómica de eso ya ustedes saben, ya conocen, ¿no es cierto? El estómago es como una bolsa que sirve para contener el alimento un tiempo y comenzar la digestión. Y tenemos algunas partes importantes que ya la conocen, ¿no es cierto? Esta parte, este es el esófago, la unión del esófago gástrica se llama carnes, ¿no es cierto? Y esta parte era el fondo gástrico, el cuerpo, este es el antro y la parte que está llegando al duodeno, el píloro. Ahí tenemos dos válvulas, esfínteres, perdón, que controlan y evitan el reflujo gástrico o el reflujo duodenal. Además tenemos la curvatura menor y la curvatura mayor. En el caso de cáncer de estómago tenemos que saber exactamente dónde se encuentra la lesión, porque de acuerdo a ello vamos a hacer el tipo de operación. El tipo de operación puede ir en una gastrectomía total, es decir, sacar todo el estómago, si la lesión estuviera acá, en el esfínter, esófago gástrico, o en el fondo, o en el tercio superior del cuerpo gástrico, tenemos que hacer una gastrectomía total, pero si está más distal, podemos hacer una gastrectomía subtotal. Entonces todo va a depender de la localización, del tipo de procedimiento. Pero para operar el estómago necesitamos saber bien cuál es el circuito arterial del estómago. Si no conocemos el circuito arterial, es decir, cómo está irrigado, de más está que intentemos hacer algo del estómago. Entonces comenzamos de que la primera rama de la aorta abdominal es el tronco celíaco. El tronco celíaco tendrá 3 ramas. La primera rama que va a ascender, esta es la coronaria estomáquica o gástrica izquierda. La segunda rama, la hepática
primitiva y la otra rama que es la esplénica. Son las tres ramas que nos da el tronco ciliar. Entonces la coronaria estomáquica o izquierda va a ir al lado derecho del del fondo gástrico, va a irrigar eso. De la arteria hepática primitiva se va a dividir en dos ramas, una arteria hepática común, la hepática derecha, hepática izquierda, y la arteria gastroduodenal, donde van a ser la gástrica y derecha, que va a ir también por la curvatura menor del estómago, y se va a unir con la gástrica izquierda, formando la irrigación de la curvatura menor. De la gastroduodenal van a ser la arteria gastroepicrónica derecha, que se va a unir con la gastroepicrónica izquierda. ¿De dónde nace la gastroepicrónica izquierda? De la esplénica. La esplénica que está aquí va a dar una rama que va a ir por la curvatura mayor, se unen ambas gástrico-epicloicas y forman el circuito arterial de la curvatura mayor del estómago. Básicamente, eso es, y esto es importante también considerar, por ejemplo, las relaciones que el cardias y el fondo gástrico tienen con el vaso, de igual forma la curvatura mayor con el duodeno, que es en la segunda y tercera porción retrotectonial, y con el colon transverso. A veces en un tumor, un cáncer localizado en la curvatura mayor extensical puede invadir e infiltrar el colon transverso, pero si hay necesidad de hacer una gastrectomía ampliada, es decir, también sacar el colon. Eso ya hemos hecho en varias oportunidades. Entonces, es importante conocer esto en cuanto a la parte que es la irrigación gástrica. También debemos considerar que hay algunos tipos de cánceres diferentes en el estómago, como en cualquier otro sitio. Pero sabemos que el estómago es una glándula, prácticamente, tiene glándulas. Y al ser glándula, prefijo del cáncer va a ser adeno, ¿no? O sea, todo lo que sea glándulas va a comenzar con adeno. En este caso, si estamos hablando de cáncer, será adenocarcinoma. Entonces, el 95% de los cánceres que se producen en el estómago son adenocarcinomas, es decir, se originan en las glándulas del estómago. El 95%. Pero hay otros tumores que son ya raros, ¿no? Carcinomas células escamosas, adenocantoma, que está acá, todo enumerado, que no es necesario que se lo aprendan, pero simplemente saber que el adenocarcinoma es el principal tipo histológico de cáncer de estómago, es decir, el 95%. Una vez que ya, digamos, nosotros hemos hecho el diagnóstico, que se hace mediante endoscopía, ¿no? O sea, el despistaje de cáncer gástrico se hace de varias formas. El método de despistaje ideal es la endoscopía, porque uno entra a ver la lesión y toma una biopsia. Ese es el método ideal. Pero imagínense la primera causa de cáncer en Japón. La primera causa de cáncer es gástrico. O sea, es prácticamente imposible que a todos los millones de japoneses le estén haciendo endoscopía para detectar cáncer. Entonces ellos se idearon un método que es una radiografía de esófago, estómago y duodeno, contrastada. Y les toman plaquitas así chiquitas, ¿no? Tienen sus unidades móviles, les van a despistar que tal, le pegamos distrito, qué sé yo, va todo, les hacen tomar su sustancia varitada, ven el estómago, se ve una lesión que se presente en el estómago, que sea porque hay, digamos, se pierden los pliegues gástricos o de repente hay ausencia de alguna parte del estómago, y ahí identifican. Entonces, aquellos pacientes que tienen hallazgos radiológicos sugestivos de cáncer son los únicos que van a ir a endoscopía. O sea, no van todas, ¿se dan cuenta? Entonces, métodos de despistaje, radiografía de esófago, estómago y duodeno y endoscopía, básicamente. Una vez que hemos llegado al diagnóstico, con la biopsia ya sabemos
prácticamente, ¿qué nos va a decir la biopsia? ¿De qué se trata? De un adenocarcinoma. La gran mayoría, casi no dudemos, ¿no? Si un 95% adenocarcinoma. Pero una vez que tenemos este médico Lauro hizo una clasificación histológica prácticamente viendo el tipo de lesión que se de adenocarcinoma. Había unas lesiones de cáncer gástrico que se parecían mucho al intestino, a los pliegues del intestino grueso, o sea, del colon, ¿no? De repente se parecían mucho y les llamó tipo intestinal. Y ahí había otro tipo de cáncer que eran difusos más bien, ¿sí? que no tenían más o menos forma definida, eran medios, se localizaban por debajo de la submucosa, era decir, eran de tipo difuso. Entonces clasificó la clasificación de Lowry. Entonces, ¿qué considera la clasificación de Lowry? En tipo intestinal y difuso. Y es importante porque no solamente tiene que ver con los hallazgos histológicos, sino también con la epidemiología. El tipo intestinal se encuentra más en personas mayores y, como dije, más o menos tiene una relación con la arquitectura intestinal. Entonces, está relacionado a personas mayores y generalmente hombres, y vinculado a factores ambientales, que es lo que va a desarrollar, como vamos a ver. Sin embargo, el difuso se presenta más en personas jóvenes, es decir, todo lo contrario, y en mujeres. El intestinal es en varones, el difuso es en mujeres y en personas jóvenes. El de peor pronóstico es el tipo difuso y tiene cierta relación genética. Entonces, si nosotros queremos encontrar la clasificación de Lowry en algunas diferencias entre el intestinal y el difuso, que está aquí, ¿no? En el intestinal, glándulas de tipo intestinal; en el difuso, células sueltas, infiltradas, es decir, no tiene forma. Mientras que el intestinal tiene lesiones precancerosas, el difuso no puede originarse de frente en la mucosa gástrica. Por ejemplo, alguien tiene Helicobacter pylori y no se trató, va a lesionar la mucosa gástrica, y ¿qué va a ocurrir? De que puede originar una lesión maligna, como vamos a ver. En el intestinal, tipos generalmente ambientales son los factores de riesgo; en el difuso, genéticos. ¿Y qué dijimos? En el intestinal se va a presentar más en varones y personas adultas, mientras que el difuso en jóvenes y mujeres. El de peor pronóstico es el difuso. Entonces, en el caso del difuso, acá tenemos el Helicobacter pylori. Ocurre pues de que puede ocasionar daño en las células gástricas, en las glándulas gástricas, y va a producir metaplasia intestinal, es decir, destruye las células y va a llevar al cáncer. Entonces, hay que diferenciar. Si nosotros vemos, o bueno, un endoscopista ve una úlcera, no puede, digamos, va a decir si es úlcera maligna o úlcera benigna, de repente no puede distinguir, ¿no? Pero ¿cuál es la fisiopatología de la úlcera? Una úlcera péptica duodenal, que es de por ácido, ¿por qué se la produce? Por hipercloridria. Las enfermedades ulceropépticas son por hipercloridria, es decir, aumenta la producción de ácido clorhídrico y ya, y va a producir una enfermedad ulceropéptica. Mientras que las úlceras malignas no se van a producir por hipercloridria, más bien por todo lo contrario, por acloridria, por falta de ácido clorhídrico. ¿Por qué no hay ácido clorhídrico? Porque se han destruido las glándulas, los vellosidades, y eso se llama atrofia o metaplasia ¿no? de las vellosidades. Por lo tanto, entonces la fisiopatología de la úlcera benigna, de la maligna, son totalmente diferentes. O sea, no podemos esperar que una úlcera péptica va a evolucionar a una úlcera gástrica. No hay forma, porque la úlcera péptica es por hipercloridria y la úlcera neoplásica es por acloridria. O sea, por atrofia de las vellosidades gástricas. Entonces, cuando ya el endoscopista entra, va a encontrar algún tipo de lesiones, y aquí entra a tallar lo que llamamos ¿qué es el cáncer gástrico temprano? Definición de cáncer gástrico temprano. Cuando les pregunten en el examen si se equivocan, yo les estoy dando todos los cáncer gástrico temprano. ¿Qué es? Es una neoplasia maligna que puede infiltrar mucosa y submucosa. Puede llegar hasta la mucosa. Si atraviesa más allá de la submucosa, es decir,
ya no vamos a estar en un cáncer gástrico temprano. Si nosotros vemos el TNM, que es la clasificación por tamaño tumoral, ganglionar y metastásico, el T1 abarca mucosa y submucosa. O sea, un T1 viene a ser un cáncer gástrico temprano, que incluye mucosa y submucosa, o hasta submucosa. Pero ahí me voy diciendo, ya, doctor, llegó a la submucosa, pero hay compromiso ganglionar, pues ya no sería temprano, porque hay ganglios, ¿no?, comprometidos. Y no, eso no entra en la definición. O sea, cáncer gástrico temprano, infiltración de mucosa y submucosa. No interesa si hay ganglios o no hay ganglios comprometidos, independientemente, como dice acá, de la presencia de metástasis ganglionares. ¿Ya? Entonces, los japoneses clasificaron, porque como les dije, Japón es la primera causa de cáncer de ganglionar, se han dedicado un montón a estudiar esto. Son los mejores tratamientos. Entonces, cuando vemos cáncer gástrico temprano, donde solamente va a comprometer hasta la submucosa, tenemos, por ejemplo, el tipo 1 de cáncer gástrico temprano es polipoide. El tipo 2 es superficial. Mira, el tipo 1 es polipoide, o sea, elevado. ¿Ya? Es elevado. Es una lesión elevada, tipo pólipo, es una lesión elevada. El 2 es superficial. Tenemos 2A, superficial elevado, 2B, superficial plano, 2C, superficial profundo o deprimido. Y el tipo 3 ya es excavado. Estas lesiones entonces son parte de lo que se llama cáncer gástrico temprano. Y de repente por ahí van a escuchar en la nomenclatura inglesa, sobre todo, urinary cancer. O sea, cáncer gástrico temprano. El urinary cancer es esto, ¿no? Ya. Ahora, de todos estos tipos, ¿cuáles son los más? Puede haber, cuando se diagnostica cáncer gástrico temprano, no solamente fue tipo, por decirte, 1, 2A, no puede haber combinaciones, 1 más 2A o 2A más 2C, etc. Puede haber combinaciones. Por eso es que dice acá, el 2C, ¿cuál es el 2C? Hemos dicho que es la lesión superficial pero deprimida, y el 2A más el 2C son los tipos de cáncer gástrico más frecuentes. ¿Ya? Por ejemplo, acá 2A más 2C, 2A más 2C, los más frecuentes, al igual que el 2C. Entonces, puede haber combinaciones de ellos, y de los cánceres gástricos tempranos, ¿cuáles son los más frecuentes? Como dice acá, 2C y 2A más 2C. Ya saben cómo identificar gástrico temprano, pero no todo es no todo siempre es diagnóstico de cáncer gástrico temprano, ya llegamos a cáncer avanzado. Y para eso hay otra clasificación que se llama la clasificación de Borman, con doble R en el final, que nos va a mostrar las lesiones gástricas, como ven acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, Borman 1 son casos gástricos polipoides, ya atravesaron la membrana basal, ya son enfermedad avanzada. Ya no es cáncer gástrico temprano, que dijimos solamente afecta mucosa y submucosa, sin importar si hay o no compromiso ganglionar. Pero el cáncer avanzado ya es cuando atraviesa la membrana basal. Entonces tenemos el Borman 1 cuando es protruido o polipoide. El Borman 2 es una lesión ulcerada, pero de bordes elevados. Borman 2. Borden 3 es lesión ulcerada y bordes prácticamente aplanados. Y el Borman 4 ya son infiltrantes difusos, o sea, ya se meten, como acá está, más allá de la pared gástrica prácticamente. Y últimamente se ha agregado un nuevo subtipo que es el 5, que son cánceres gástricos no clasificados. Entonces, de los tipos de Borman, ya saben, 1, protruido o polipoide, 2, ulcerado por bordes elevados, 3, difuso infiltrativo, es de bordes planos, y el 4, es difuso infiltrativo. Esos son los tipos de Borman. Entonces, cuando yo les diga la clasificación de Borman, ¿es para cáncer gástrico temprano o cáncer gástrico avanzado? Avanzado. Y si digo early cáncer, early es en inglés temprano, ¿no? Cáncer gástrico temprano. Todo esto partió de la clasificación japonesa, pero también hay otras clasificaciones ya más teniendo en cuenta la clasificación molecular. Digamos, hasta hace unos años atrás, el tratamiento antes del descubrimiento, digamos, del genoma humano, el tratamiento de todos los cánceres era igual para todos, ¿no? O sea, me refiero, cáncer de mama se trata de una forma, de quimio, cáncer gástrico de otra forma, cáncer de colorectal de otra forma, etc. Pero las quimios eran igualitos para todo el mundo, solo que variaba en calcular las dosis
por índice de masa corporal, por el peso, la talla, y variaban las dosis. ¿No? Estábamos dando tratamientos empíricos. Ahora ya se ha avanzado más, ya tenemos clasificaciones moleculares. De acuerdo a la clasificación molecular, a los genes comprometidos y todo, ya podemos dar terapia génica, terapia de inmunoterapia. Entonces, en cáncer gástrico es igual, estamos ya llegando a la clasificación molecular que recién está en estudio. Ya tipo eso acá dice, tiene el potencial de impactar en el manejo de la enfermedad, de eso recién está en estudio, pero ya se están descubriendo algunos genes, alteraciones genéticas ahí. Mientras que a diferencia de, por ejemplo, en mama, en endometrio, ya está bien establecido la clasificación molecular. Ahora, cuando tenemos un cáncer, ¿cómo se va a diseminar? Se va a diseminar o por contigüidad, es decir, por infiltración de órganos vecinos, o si está en una cavidad por diseminación cavitaria, o si compromete o infiltra arterias, o mejor dicho, vasos y linfáticos, puede dar enfermedad a distancia. Entonces, tenemos el crecimiento inicial que puede penetrar la pared gástrica y comprometer otros órganos, como dije, por ejemplo, ¿cuál estaría más comprometido ahí? El colon transverso, ¿no? Si tenemos una lesión de la curvatura mayor. Compromete estructuras adyacentes. Entonces, y las metástasis, ya sabemos que células que se van a desprender y van a ir a otros órganos distantes. Es importante ahora en el cáncer gástrico, ¿cómo va a recurrir? Ya hemos curado al paciente, le hemos operado, perdón, y ¿qué es de esperar? Que de repente recurra. La recurrencia es diferente a la persistencia. Son términos que pueden parecer lo mismo, pero cuando nosotros hablamos persistencia del cáncer, ¿qué significa? Que si de repente hemos operado un cáncer y reaparece dentro del año del tratamiento, se llama persistencia. Y si reaparece después del año, se llama recurrencia. Es después de un año, recurrencia. Antes del año, persistencia. Es como que no se hubiera tratado, porque está el cáncer ahí nuevamente. Y estos patrones de recurrencia, es decir, cómo es que va a recurrir, o es lo que les dije, ¿no? O es recurrencia locorregional, es decir, en el sitio donde estuvo el estómago, comprometiendo los ganglios, etc. Esta recurrencia locorregional implica el 54%, o nos da enfermedades a distancia a través de los vasos sanguíneos o los linfáticos, que es el 51%, o tenemos recurrencia peritoneal, que es transcavitaria, como les dije, transcelómica, el de 30% prácticamente. Entonces, locorregional a distancia, ¿cuál es el más frecuente? La recurrencia locorregional, es decir, donde estuvo localizado el cáncer. Pero la recurrencia peritoneal tampoco se queda atrás, están por ahí todos los testigos. Ahora, como toda neoplasia y todos los síntomas y signos de cáncer gástrico, pues son, y digamos, no son específicos, ¿no? Pero tenemos algunos síntomas, por ejemplo, siempre va a haber pérdida de peso, ¿no? Anorexia, vemos al paciente bien adelgazado, con las bases, pues, como que está desnutrido, se le notan las costillas, entonces ya tenemos anorexia, pérdida de peso, fatiga, puede haber dolor epigástrico y puede haber lo que se llama llenura precoz. Come un poquito y ya se llena, ya no puede comer más, puede tener flatulencia, es decir, gases, o también puede haber vómitos postprandiales. Come un poquito y comienza a vomitar, come y vomita. ¿Y eso es porque cuando está cerrado el píloro, es decir, no pasa el alimento del estómago al píloro, estamos ante lo que se llama síndrome pilórico. El síndrome pilórico son vómitos postprandiales y puede deberse a úlceras, pero más frecuentemente a cáncer que está obstruyendo la salida del alimento. Por eso acá dice vómito postprandial acidez, corresponde hasta el 40% de los casos. Pero hay unos pacientes que tampoco sienten nada, porque sus síntomas son asintomáticos, ¿no? Pero hay algunos síntomas que nos pueden llevar a la alerta, cuando por ejemplo el paciente no puede comer, cuando hay vómitos, hay pérdida de peso, o uno le palpa y encuentra una tumoración. Ya son síntomas que debemos considerar de que el paciente puede tener algo. De repente encontramos un ganglio, haciendo el examen físico, un ganglio supraclavicular izquierdo. ¿Cómo se llama ese ganglio? Y si encontramos un ganglio umbilical de la hermana
medicinal. Entonces los factores de riesgo son múltiples, como ven acá. Todos estos pueden originar cáncer. La inhibición del Helicobacter pylori puede originar un linfoma gástrico. Y ha habido algunos casos que tratando el Helicobacter pylori desaparece el linfoma, porque es una de las causas que va a llevar a atrofia epitelial, a la atrofia del epitelio. Al haber atrofia no va a haber células parietales que produzcan ácido clorhídrico y que llevan a cáncer, ya les dije. Ahí, la clorhidria lleva cáncer. Entonces, recuperando todo eso puede mejorar y hasta desaparecer en algunos casos, pero pero los estilos de vida son las causas más frecuentes para el cáncer gástrico. ¿Cuáles son los estilos de vida de los japoneses? Carnes crudas, saladas, ahumadas. Eso comen, ¿no? Entonces eso, consumo de salados, cuando uno lleva a la parrilla la carne, el fuego directo sobre la carne va a hacer que se produzcan nitritos. Estos nitritos caen al fuego y otra vez se van a producir nitratos. Y estos nitratos o nitrosaminas llegan a la carne y eso es lo que nosotros consumimos y son factor de riesgo, son carcinógenos, nitratos. Entonces, dieta baja en vitamina A y C, ¿no? Como digo, y algunas otras factores asociados como el consumo del cigarrillo. Se dice que también está relacionado al tipo de sangre A, ¿no? En todo caso estaría asociado más al tipo difuso, que es genético, de mal conocido como jóvenes. La anemia perniciosa. ¿Por qué se produce la anemia perniciosa? ¿Compromiso de qué? Del factor intrínseco. Entonces, si no hay producción de factor intrínseco, se va a producir ¿qué tipo de anemia? Megaloblastia. Pero los pacientes que son sometidos a cáncer, a gastrictomía total, le sacamos todo el estómago. Si no le damos nada, de acá a unos 3, 4 años van a tener anemia megaloblastia, porque no hay factor intrínseco y se va a ir a la anemia. Todo eso hay que considerar. Y ahora incluso entre los factores genéticos en cáncer ya está considerado el BRCA1 y BRCA2, que son alteraciones de genes que están muy presentes en el cáncer de mama, ¿no? También ahí ya se está encontrando algunas lesiones, y donde los precursores tenemos lesiones cólicos adenomatosos, fundamentalmente. Bueno, y la obesidad en cáncer de estómago no está muy claro, pero sí en mama, un factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces, todo eso que hemos hablado son los factores adquiridos, nutricionales, factores genéticos, flujo sanguíneo, la anemia perniciosa, y pólipos adenomatosos fundamentalmente son las lesiones precursoras. Es como un resumen. Y dentro de los programas de detección ya hemos hablado, ¿no? Vamos, el despistaje son la radiografía de esófago, estómago y duodeno contrastada, y la endoscopía alta, que nos va a permitir el diagnóstico histológico porque se puede tomar biopsia. Bueno, como dije también, hacer endoscopías a todo el mundo es muy caro, ni siquiera en el mismo Japón, ¿no? Un país desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer radiografía de esófago, estómago y duodeno. Y dentro de cáncer gástrico tenemos una bacteria que ya he estado repitiendo, que es el Helicobacter pylori, que es un factor de riesgo. Si hicieron una endoscopía y les encontraron el Helicobacter pylori, hay que tratarse. Y a veces el Helicobacter pylori es difícil de erradicar. Tienen que tener 3 o 4 drogas al mismo tiempo, tienen que tomar 10 días suficiente. A los 3 meses o 6 meses hay que volver a hacer, a ver si persiste el Helicobacter pylori. Entonces ahora se han encontrado otros métodos, que es el test del aliento, donde van a detectar si hay o no hay Helicobacter pylori. Ya no se hace a veces endoscopías, sino mediante este test del aliento para el Helicobacter pylori. Es otra forma, ¿no?, de detectar. Cuando ya se detectó el cáncer, entonces tenemos que hacer el estadio. ¿Qué es el estadio? Es en qué etapa de evolución se encuentra el cáncer. Se tiene que tener en cuenta
el tamaño tumoral, tiene que tener en cuenta el compromiso ganglionar y la enfermedad a distancia o no, que es el famoso TNM. Pero para que podamos hacer este estadiaje, y porque es importante, porque de acuerdo al estadio vamos a dar el tratamiento. No todo se trata igual. Ejemplo, estadio 1 de cáncer de cuello uterino se opera, estadio 2 ya no, tiene que ir a radioterapia, por ejemplo, ¿no? Igual de mama, el estadio 3 de mama va a quimio antes de cirugía. Entonces es importante estadiar para saber qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? En primer lugar, con la endoscopía, porque ya hemos visto pues, que es un buen método que nos va a permitir pues, determinar la lesión, y no solamente la lesión, sino dónde está ubicado, ¿no? En qué parte del estómago. La tomografía nos puede ayudar a encontrar lesiones a distancia, por ejemplo, en otros órganos dentro del abdomen, o pueden ayudar a ver si es que hay ganglios perigástricos, etcétera, que ayudan también. Y este examen ya se hace en algunos casos nomás, que es el PET-CT, que es la tomografía por emisión de positrones, que no siempre se hace en todos, ¿no? Pero por ahí he visto que el nuevo método para detectar cáncer, el PET-CT te detecta cáncer. Esto es un método funcional, carísimo. Ahora debe estar unos 5.000 soles, 4.500 a 6.000 soles hacer un PET-CT. ¿Y en quiénes se pide? Por ejemplo, yo tenía una paciente con cáncer de endometrio que lo operé, ya estaba 3 años, no tenía enfermedad, nada, pero comenzó desde un año antes de que le di esto a comenzar a elevarse el marcador tumoral, el CA125, comenzó a subir, a subir, a subir. Y resulta que ya pues, le pido todos los estudios, radiografías, tomografías, ecografías, por ningún sitio se encontraba enfermedad, todo negativo. Entonces, ¿qué te quedaba? Una prueba fisiológica, el PET-CT. Le hice PET-CT y la paciente se fue a hacer a La Paz, a Bolivia, el PET-CT porque estaba más barato que irse allí. Y ahí le hicieron, y ¿sabe qué? Le encontramos un ganglio de 1.5 centímetros ilíaco derecho. ¿Se dan cuenta? Eso pues nunca lo ibas a encontrar en la. Y además, si lo ves, no sabes si es un ganglio inflamatorio o es un ganglio, digamos, tumoral, ¿no? Pero con el PET-CT sí, porque solamente va a sacar a relucir aquellos ganglios que están produciendo pues, esta sustancia que se inyecta con el PET-CT y que van a ser resaltados. Entonces, es funcional. En ese caso ya sabíamos dónde estaba la lesión, por más que el ganglio era chiquito. Otra forma de hacerla para el estadiaje, de repente tenemos un paciente que tiene ascitis o tiene un tumor parval, de repente no lo vamos a operar y le hacemos la paroscopía para ver y tomar biopsias, ¿no? Entonces son varios métodos de hacer el estadiaje del cáncer gástrico. Y para eso, como digo, una vez que tenemos eso, usamos el sistema del TNM, de la UICC, Unión Internacional contra el Cáncer, o AJCC, de la American Cancer Committee, y tiene en cuenta el T, que es la profundidad de invasión. ¿Qué dijimos? T1, ¿qué era? Cáncer gástrico temprano. Solamente va con la mucosa y submucosa. No atraviesa la muscular propia. ¿Ya? El T2 ya llega hasta la muscular propia, el T3 llega hasta la subserosa y el T4 órganos vecinos, el T4A. El T4B viene a ser metástasis a distal. De cada uno de estos casos de cáncer se tratan de forma diferente. Entonces, al saber que un paciente tiene un cáncer, tenemos que saber qué estadio es, porque cada estadio va a tener su propia evolución natural, su propio tratamiento. Entonces, si el cáncer son como 200 enfermedades, y tenemos en cuenta que en forma global son 4 estadios, son más de 800. Pero como van a ver acá, por ejemplo, acá dice el estadio 1A, 1B, no es solamente uno, dentro del 1, del 2, 2A, 2B, del 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B. O sea, incluso dentro de los estadios hay subestadios y cada uno se maneja diferente. Entonces, oncología pues, es una amplia especialidad. Cáncer no parece que es una solo. ¿Qué es cáncer? Pérdida de la apoptosis y capacidad de metastatizar. Punto. Esa es la definición del cáncer. ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular programada. Como ya se pierde esa capacidad, las células se reproducen incontrolablemente y se pueden ir a cualquier sitio a través de los vasos linfáticos, a través de los vasos sanguíneos. Eso es cáncer. Pérdida de la apoptosis y capacidad de metastatizar. Todos los cánceres cumplen esas dos condiciones. Esa es la definición de cáncer.
pero no todos se tratan igual. Tenemos que hacer el estadio para que de acuerdo a cada estadio, vamos a tratar, acá está por ejemplo el TNM, en todo lo que implica saber, ya los especialistas pues ya no sabemos de memoria esto, de todos los cánceres que son 200, imagínense. Entonces el cirujano oncológico es un cirujano. No somos como por ahí a veces los médicos dicen, no, son siempre artesanos, no se operan ni nada, se olvidan. Hubo una infección, llamen a un médico. No es así, los oncólogos, los cirujanos tenemos que saber todo esto porque vamos a dirigir el tratamiento. Así como hay el TNM, como dije, la escuela japonesa ha estudiado mucho más lo que es cáncer gástrico y ha hecho unos hallazgos importantes en la diseminación ganglionar linfática. Y ha estudiado todo y ha clasificado los ganglios según el sistema japonés, que lo usamos también acá en los países occidentales, del grupo 1 al 16, incluso hasta el 18 ahí. Cada uno está localizado en diferente. Cuando nosotros decimos grupo 1, grupo 2, tenemos que sacar de memoria que ¿no? Por ejemplo, el grupo 1 es los ganglios paracardiales derechos, el grupo 2 los paracardiales izquierdos, el grupo 3 son todos los ganglios de la curvatura menor, el 4 los gástricos derechos, está por acá donde está el 4, ¿no? Y de la curvatura mayor, 4A, 4 etc. Entonces tienes que saber todos los grupos ganglionares, que son 16, sobre todo tenemos que operar, porque es importante saber que si tenemos un ganglio que está localizado acá, perdón, un tumor que está localizado aquí en el fondo gástrico, ¿qué grupos ganglionares va a comprometer? Va a comprometer más el 1, el 7, el 2, el 4 y el 10 y el 3. Los otros de acá no van a comprometer. Mientras que si está en el píloro va a comprometer el 3, el 5, el 6, el 4. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué es importante saber? Porque de acuerdo a eso, cuando nosotros operamos y hacemos cirugías radicales, es decir, cirugías oncológicas, tenemos que sacar todos estos grupos ganglionares. ¿No? Cuando yo estuve en mi formación, yo fui a rotar, yo me formé en el IME, yo fui a rotar al Menara en cirugía general, un hospital nacional de salud. Fui a rotar ahí, y eran muy expertos los cirujanos de ahí, sacando estómago. Pero ¿qué hacían? Se pegaban bien al estómago, no sacaban ganglios y ya esa era su operación. Entonces, no sería para nada, porque tú tienes que sacar los ganglios. Si no sacas los ganglios está ahí la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces se acababan rápido la operación, una operación que te puede demorar 4 o 5 horas y ellos lo hacían en 2 horas y media. Eran venosos, no era el tratamiento oncológico correcto. Entonces, de acuerdo a esta clasificación japonesa del 1 al 16, acá están todos los grupos ganglionares detallados, se tienen los niveles, el primer escalón, las estaciones del 1 al 6, primer escalón, segundo escalón, o sea, grupos ganglionares que se tienen que sacar de acuerdo a la localización. Toda esta clasificación hicieron los japoneses, la clasificación japonesa de los ganglios. También hay otras clasificaciones que la vamos a ver, por ejemplo, puede haber un cáncer de la unión gastroesofágica. No sabemos si es del estómago o es del esófago, pero está localizado acá. Puede ser factor de riesgo la calasia, puede ser factor de riesgo el reflujo. Entonces, igual que fue otro médico, clasificó las lesiones de la unión gastroesofágica en 3 tipos. Uno, está acá, cuando va desde la unión gastroesofágica hasta 5 centímetros por arriba del esófago. 2, de 1 centímetro por arriba a 1 centímetro por abajo de la unión gastroesofágica. Y 3, más abajo, de 1 centímetro por debajo de la unión gastroesofágica hasta 5 centímetros en el estómago. Esa es la clasificación desigual de la unión gastroesofágica. Y este es importante porque ayuda a tomar decisiones. Entonces, está acá tomado, si fuera igual 1, que sacar tu estómago, ya es una operación en conjunto que hay que sacarle la mitad del esófago con el estómago. Pero si es una 3, ya solamente hacemos gastrectomía total, ¿no es cierto? Entonces eso nos ayuda a tomar decisiones en el enfoque quirúrgico. ¿Ya? ¿Qué hora es? 3 y 6, ¿ya qué hora está? Por razón que ya me estoy mirando como la cara. Bueno, cuando hacemos la resección,
Tenemos, no es hacer R0, ¿qué es R0? ¿Qué nos sacas ganas? No sirve para nada, eso no es una operación oncológica. Es la D0, D1, los ganglios que están perigástricos, y la D2, los ganglios que sacan los ganglios de los niveles según la estación que hemos visto, ¿no? Eso es importante ver la disección. Finalmente, bueno, no vamos a hacer simplemente que el único tratamiento con intención curativa del cáncer gástrico es la cirugía, no hay más. Si va aquí de rápido ya es intención paliativa. Entonces, de la enfermedad localizada en cirugía, cáncer gástrico temprano, si es avanzado, ya pues vamos a tener que hacer recurrir a otro tipo de tratamientos como quimioterapia, radioterapia, ya con intención paliativa. Pero si fuera quirúrgico, como vemos, si está localizado en el fondo o en el tercio superior, hay que hacer gastrectomía total, sacar todo el estómago y reconstruir la vía alimentaria. Y si solamente estuviera por debajo de la mitad del cuerpo gástrico o antropírolo, se puede hacer gastrectomía subtotal, y también igual forma hay métodos de reconstrucción, que no los vamos a hablar aquí. Y las disecciones linfáticas, en cáncer gástrico lo mínimo que se puede hacer es sacar hasta el segundo nivel ganglionar, es una D2. Hacer D1 son los ganglios perigástricos, no es una operación oncológica. Operación oncológica sacar hasta el segundo nivel ganglionar, que ya ustedes lo conocen, que hemos visto un poco adelante. Puede después de eso ser de repente quimioterapia o de repente, en algunos casos, radioterapia. Una vez que se hace la gastrectomía hay que reconstruir, y en algunos casos si hay metástasis se puede ser hasta la sección hepática, pulmonar, si son lesiones localizadas, ¿no? A veces tampoco no podemos sacar digamos, operar, porque de repente el tumor está comprometiendo todo el tronco celíaco. Ya no vamos a poder sacarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Derivaciones, por ejemplo, si hay obstrucción pilórica, tenemos una gastroentero anastomosis, hacer una derivación, un bypass, para que pueda alimentarse y, digamos, pasando todo lo que es la obstrucción, ¿no? Tenemos al lado de estos métodos, la T, endoscopía T y el PET-CT. El tratamiento tiene que ser, entonces, en resumen, multidisciplinario. Digamos que tienen que entrar todas estas especialidades de cirugía, quimioterapia, radioterapia. Finalmente, para evitar esto, tendríamos que erradicar el hipertensión, es un factor importante, como es decir, nuestros estilos de vida tenemos que modificar nuestro tipo de alimentación. De igual forma, el tabaquismo, que tiene también su implicancia en los pacientes que tienen esta enfermedad. Finalmente, ¿cuál es el seguimiento? Los 2 primeros años se tiene que hacer cada 3 meses un seguimiento, porque en los 2 primeros años es cuando va a reaparecer la enfermedad, es decir, va a recurrir. De 2 a 3 años hay que hacer cada 6 meses control. Después de los 5 años ya se puede hacer un control anual. O sea, no es que porque se trató ya les vamos a arreglar. Ya hemos dicho bien, lesiones precursoras, la gastritis crónica trófica, la metaplasia intestinal y la displasia. Ya hemos visto también la patología de estas lesiones en este manejo multidisciplinario, cirujano, oncólogo médico, radioterapia, radiólogo, gastroenterólogo, tienen que entrar todos los, todo el equipo. Entonces, con todo esto que hemos visto, es un poco rápido, sin embargo ya tienen una idea global de lo que es el diagnóstico y el tratamiento de lo que es el cáncer gástrico, ¿no? ¿Alguna duda, aclaración?